Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él. Habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, se distinguen claramente 2 pasajes distintos que, sin embargo, el evangelista ha colocado juntos, como si hubiera dicho Jesús una cosa a continuación de la otra. Esto ocurre muy frecuentemente en los evangelios, que vemos que están juntas o juntos relatos que evidentemente no tienen que ver uno con otro. Y esto no es nada extraño, responde a algo muy importante que nos da tranquilidad. El respeto inmenso que sienten los evangelistas a componer su evangelio por los dichos que han recibido por tradición de Jesús. Y muchas veces, no sabiendo qué hacer, como dónde colocar algún pasaje, pues lo ponen donde a veces, pues por ejemplo, similitud de palabras,
les viene bien colocarlos juntos, aunque el sentido sea distinto. Eso, insisto, es para nosotros un dato importante que nos habla de la fidelidad con la que escriben los evangelistas a lo que ellos han recibido, a lo que tienen incluso, es posible, por escrito. No es nada de extrañar que a veces los apóstoles o los colaboradores que iban ordenando hicieran también una preparación de lo que iban a decir, poniendo por escrito para recordarlo mejor alguna de las cosas que habían oído a Jesús, y de esta manera se fue haciendo una colección de dichos o de hechos de Jesús que darían lugar después al origen de los evangelios. Bien, pues en el primer pasaje se habla del cuidado de no caer o no contagiarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Son muchas las ocasiones en las que vemos que Jesús tilda de hipócritas a los dirigentes judíos. ¿Por qué? Pues porque aparentaban una cosa por fuera, mientras por dentro eran otra cosa. Aparentaban una virtud que en realidad no tenían. Y esto, pues bueno, es una tentación de todos nosotros, de todo el mundo, el ir por la vida con máscaras para aparentar algo que en realidad no somos, para caer bien a la gente, por ejemplo. Eso es una tentación siempre muy frecuente. Pues Jesús alude a que lo que pretendemos ocultar en realidad se sabrá, de una manera o de otra se sabrá. Por eso es una forma de animarnos a vivir siempre con sinceridad de corazón. No tratar de disimular, no tratar de aparentar, sino buscar siempre ser como debemos ser, ante todo ante Dios. A Él no le podemos engañar, ante Él no nos podemos poner máscaras, ante Él no podemos fingir, porque Él ve lo que ocurre en nuestro corazón y lo más profundo de nuestras intenciones. Y a continuación, sin que haya ninguna ruptura ni pausa, dice: a vosotros os digo, no tengáis miedo. Y se refiere al miedo que puede producir el hecho de que a uno le puedan matar. Pensemos que es posible que esto se ponga por escrito justamente cuando han empezado ya las persecuciones contra los cristianos, hacia el año 60 y tantos. Y el miedo, evidentemente, lo tenían. Quiere decir Jesús que realmente tal como suena, que no sintamos miedo ante esas situaciones de peligro, incluso extendamos más el sentido ante nuestra propia muerte, ante la enfermedad o ante las situaciones difíciles. Quiere decir que no sintamos miedo. Nos estaría pidiendo algo imposible. Pensemos que el propio Jesús, cuando llegó la hora de su pasión, sintió miedo. Lo sintió y aparece claramente reflejado en el mismo evangelista San Lucas, en el relato de la oración del Huerto de los Olivos, donde él, o Lucas, que era médico, supo valorar lo que significaba el hecho de que Jesús empezara a sudar juntamente con el sudor, sangre. Eso ocurre en muy contadas situaciones de verdadero pánico. Y sobre todo el contenido de la oración de Jesús: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús sintió miedo ante su próxima pasión y su exterminio y el dolor que se le venía encima. No quiere, por lo tanto, decir que no sintamos miedo, sino que lo que viene a decir con ese no tengáis miedo es que el miedo no nos lleve o no nos invada de tal manera que nos haga olvidar nuestros principios y, sobre todo, nuestra vida de confianza y dependencia de nuestra vida en las manos de Dios. Sobre todo quiere decir eso. De hecho, fue lo que Jesús vivió en aquel momento del Huerto de los Olivos, y empezó pidiendo que si era posible pasara el cáliz, pero ese miedo no le hizo olvidarse
de que por encima de todo está el plan y la voluntad de Dios. Por lo tanto, terminó su oración diciendo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El miedo no le obnubiló de tal manera la mente que no fuera capaz de seguir confiando en la providencia de su Padre. Por eso aquí, y justo a continuación de decir: no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más, temed al que puede echaros después de la muerte en la gehenna, va a poner el ejemplo de esos pajarillos. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Y sin embargo, de ninguno de ellos se ha olvidado Dios. Más aún, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Es, por lo tanto, la invitación a no tener miedo, una invitación a confiar siempre en la providencia y en los planes y la voluntad de Dios. Lo que Él quiere y permite para nosotros siempre, siempre es un bien, aun cuando a nosotros nos haga daño, como a Cristo le dolió la pasión y la cruz. Pero fue causa de su gloria, de su resurrección y de la nuestra, porque por Cristo todos hemos recibido la posibilidad de esa glorificación. Es, por lo tanto, una invitación a vivir siempre confiadamente, puesto el corazón en el Señor. Es lo que descubrimos en la persona, por ejemplo, de San Pablo, cuya carta a los Efesios hemos empezado recientemente a leer, donde ayer, por ejemplo, prorrumpía en ese cántico, ese himno de acción de gracias a Dios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo a ser santos en su presencia. Nos ha llamado a ser hijos, nos ha hecho hijos en el Hijo y nos ha destinado a la glorificación. Esa es la confianza que le lleva a San Pablo a superar sus miedos, los miedos que tiene también, como todo el mundo, a los daños físicos y hasta a la muerte. Y mira que él pasó penalidades por anunciar el Evangelio, pero su enamoramiento de Dios era tan fuerte que ese miedo quedaba en segundo plano y era capaz de, a pesar de que le apedrearon, de que le azotaron, de que naufragó, le perseguían, etc., no obstante seguía diciendo: para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. He ahí otro dato importante que añadir a los que ya hemos dicho para perder el miedo, que nuestro morir ya no es un aniquilamiento, es un entrar en la eternidad, entrar en las manos directas ya de Dios. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. He aquí los motivos que le llevan a San Pablo a vivir como un verdadero enamorado de él. Hoy hemos escuchado cómo animaba a los efesios a vivir como hijos de Dios. Nosotros, empezaba diciendo, de los israelitas, hemos heredado a los que esperábamos al Mesías, hemos heredado la vida eterna, para que seamos alabanza de su gloria. También vosotros, después de haber escuchado nuestra predicación, habéis creído y por lo tanto también vosotros habéis recibido la herencia. Y para que seáis, y de nuevo vuelve a repetir, alabanza de su gloria. A esto conduce el vivir en esa paz y en esa tranquilidad que da el saber que estamos en las manos de Dios. Hacer de nuestra vida un himno de alabanza a la gloria de Dios, a la providencia de Dios, al amor de Dios. Ojalá la vida de todos y cada uno de nosotros se convierta, por la confianza en su divina providencia, en un himno de alabanza a la gloria de Dios. Que lo proclamemos no solo con palabras, sino sobre todo con nuestra conducta, con nuestros hechos, que viven siempre tranquilo, confiado en el poder y en los planes, el amor de Dios.